Saludos cordiales a todos, mi nombre es Libardo Acero, yo soy asesor de innovación educativa, soy académico, investigador, soy docente universitario y preocupado por algunas de las situaciones que nos afectan. Quiero tener esta pequeña charla con ustedes a partir de una pregunta. ¿Qué nos dejó la pandemia? Que lo podamos ver en el escenario de la escuela que viene y la sociedad que queremos. Si buscamos respuestas posibles a esa pregunta, lo primero que tenemos que tener claro es que la pandemia nos dejó una serie de posibilidades. Lo segundo, una serie de retos. Posibilidades de pensar en que vamos a afrontar una situación como esta en otro momento de la vida, tal vez. Posibilidades de reconocer que como seres humanos podemos solucionar problemas y superar situaciones como esta, por supuesto, lo más importante. Posibilidades de pensar que lo que hicimos durante la pandemia ahora debemos capitalizarlo y generarle un mayor provecho para nosotros como seres humanos, como sociedad, por supuesto. ¿Dónde está entonces el reto? Cuando pensemos que no solamente debemos quedarnos en la decisión, sino debemos pasar a la acción. Si hablamos entonces de unos retos que debemos asumir, está lo que muchos han hablado de repensarnos, de resignificarnos, de hacer unas nuevas cosas en términos de lo que era nuestra vida cotidiana, es decir, tener una nueva normalidad. Pero esto, pues por supuesto, tiene que ser en un escenario que está ahí, que va a seguir estando siempre. En principio, podemos hablar, por ejemplo, de los objetivos del desarrollo sostenible, que vienen desde otros escenarios, en los cuales se llamaban las 7 grandes afectaciones a la sostenibilidad de los seres humanos en el planeta. Y con esto estoy mencionando que situaciones como estas de la pandemia y el COVID-19, pues muy probablemente no sean las únicas que vayamos a tener que vivir, sino pues van a haber otras muchas en el desarrollo futuro de nuestra sociedad. Lo que sí es claro es que por situaciones como estas se hace evidente que tenemos que desarrollar unas acciones para poder mantenernos y preservarnos como seres humanos. Y allí es importante entonces que sea evidente la creatividad innata en los seres humanos, que tengamos la posibilidad de entender que la creatividad es pensar en nuevas ideas, que la creatividad nos dé la posibilidad de entrar al mundo de la innovación. Y la innovación entendida como es hacer esas cosas nuevas. Si tenemos ideas nuevas que nos da la creatividad, pues busquemos capitalizarlas, busquemos desarrollarlas para que hablemos entonces de innovación. Y de innovación no solamente en los escenarios como el de la escuela, donde les decía que inicialmente pues me muevo, sino en escenarios como los nuestros, los más cercanos, los del barrio, los de la localidad, los de la ciudad, los del país, los del mundo entero. ¿Y por qué en ellos? Porque es necesario que eso que hemos aprendido durante la pandemia pues nos sirva ahora entonces para poder continuar nuestras vidas y ojalá que podamos sacarle un mayor fruto, un mayor provecho. Ahí entonces hablamos de personas y hablamos de procesos. Si vamos a hablar de innovación, pues personas como usted, como yo, un educador, un profesor, un emprendedor, un empresario, un administrador, una persona de nuestro gobierno local, de nuestro gobierno nacional, un ciudadano de a pie, cualquiera de ellos que nos represente, estando en la ciudad, estando en el campo, pues tendrá que pensar ahora en hacer las cosas de manera diferente. Una de ellas, por ejemplo, el autocuidado. Y ahí entonces se van abriendo otros escenarios. Otro, por supuesto, el de la educación. Otro, por supuesto, si hablamos de un empresario, entonces hablamos del empresarismo, del emprendimiento y de esas otras cosas que corresponden a los negocios y al sector de la economía que movemos en nuestra localidad. Ahí entonces, lo que espero que hagamos desde esto que ha sido la primera parte de hablar de innovación, pues lo capitalicemos y lo ubiquemos en el contexto de nuestras familias y lo ubiquemos en el contexto de la localidad. Ahí entonces tendríamos que tener muy posiblemente en la vista el que es necesario crear una agenda urgente donde el tema de la innovación y la educación se conjuguen y podamos hablar de desarrollo. ¿Por qué? Porque los beneficios serían altísimos. Tendríamos la posibilidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida nuestra, de nuestras familias, de los cercanos allí en las localidades, en los barrios, en la ciudad. Tendríamos la posibilidad de, a partir de hablar del desarrollo y de buscarlo, de promoverlo,
mejorar y fortalecer el tejido productivo de nuestras localidades, de nuestros barrios, de nuestras ciudades, y tendríamos también la posibilidad de impulsar algo que es el ecosistema de innovación pues destinado y organizado en el país. ¿Cercano a nosotros? Sí. ¿Que podamos acceder a él? Tal vez, porque hay situaciones en las cuales están organizadas desde los gobiernos centrales, acciones para los ciudadanos, pero aún así hay espacio para que otros puedan hacer cosas. Un poco la invitación también desde esta pequeña charla y desde la primera parte en la pregunta que nos dejó la pandemia sobre la escuela que viene y los retos y la sociedad que queremos, está en que podamos organizar acciones conjuntas y ya no individuales para poder entonces afrontar y desarrollar esas acciones que he mencionado en los escenarios que tenemos y que nos den la posibilidad de crear de manera articulada unos escenarios, reitero, donde podamos tener unos desarrollos como ciudadanos. Estoy hablando entonces de la articulación, por ejemplo, entre la academia, la escuela, entre los empresarios, entre los emprendedores, entre la administración local, entre los ciudadanos, ¿sí?, de a pie y en este caso de la localidad de Fontibón. Alrededor de esa articulación y ese trabajo conjunto, lo que esperamos es que se desarrollen unas acciones donde unos apoyemos a otros, donde con el saber y la experiencia que puede tener un empresario frente a la experiencia y el conocimiento que puede tener un académico y con la intención, con la posibilidad del desarrollo de una idea de negocio, de una idea de emprendimiento, por supuesto de un emprendedor, de un ciudadano de a pie, que estos tres actores fundamentales puedan trabajar en poder sacar adelante esas ideas, en que si el empresario necesita un apoyo, pueda obtenerlo de la academia, de la administración local, del ciudadano de a pie, que si la academia requiere un escenario para poder hacer investigación, puede hacerlo en los escenarios de la empresa, en los escenarios donde se mueven los emprendedores o en los escenarios posibles que allí se posibiliten. ¿Qué buscamos con esa articulación? El desarrollo de unas acciones que mejoren los índices de calidad de vida de los ciudadanos. Que le demos, por ejemplo, a los ciudadanos de Fontibón, a los ciudadanos de la localidad, inclusive a los ciudadanos de otras localidades y de Bogotá, la posibilidad de tener un mejor acceso y un mejoramiento, por ejemplo, a la calidad de los servicios públicos. Que tengan la posibilidad también de acceder a escenarios de educación, no solamente formal e informal, que estén allí también articulados. Que tengamos la posibilidad de trabajar en fortalecer el tejido social y la composición también, ¿sí? y lo que corresponde al desarrollo en términos de lo productivo en los hogares. Que tengamos la posibilidad inclusive, por ejemplo, de mejorar la calidad de la vivienda. Allí hay una serie de retos porque pasar de la decisión a la acción es importante y esos retos involucrarían a personas como ustedes, a personas como nosotros, aquellos pues, que ustedes que me están escuchando, a nosotros que queremos proponer y queremos desarrollar algunas cosas. En ese orden de ideas, este escenario lo estoy planteando y quiero plantearlo en términos de poder desarrollar algo que se llama el distrito de innovación. Un escenario donde confluyan, por ejemplo, esos cuatro actores que mencionaba antes, la academia, los empresarios, la administración local, los emprendedores, los fontibonenses de a pie, y de ahí entonces en esa articulación de sentarnos a trabajar sobre ideas y no solamente hablarlas, sino a desarrollarlas, creo que vamos a tener la posibilidad de mejorar muchas situaciones que hoy nos ha dejado esta situación de pandemia. Esperamos a futuro, ¿sí?, que con esto, pues por supuesto se mejore, decía yo, el tejido productivo de la localidad, que podamos trabajar en fortalecer el escenario de ciencia, tecnología e innovación y que esto permita entonces unos mejores índices, sobre todo de calidad de vida en la localidad. Allí hay entonces que trabajar también en otras cosas como por ejemplo las políticas públicas, la colaboración, entenderla como un eje transversal, entender que el cambio es prioritario, trabajar en disminuir por ejemplo desigualdades que fueron visibles en términos de algunas cosas relacionadas con lo digital, en el uso de la tecnología, en el involucramiento pues, de la escuela en otras situaciones que tienen que ver con la inequidad. Hacia allá, digamos, está apuntando estos ejercicios que queremos hoy proponer. Una acción puntual que esperamos en la cual ustedes nos acompañen y sobre todo los jóvenes de la localidad
tiene que ver en el desarrollo de un hackathon, de un reto de innovación, donde a partir de justamente unas temáticas que van a ser unos retos para los jóvenes, puedan surgir algunos nombres que identifiquen y que den ubicación al Distrito de Innovación dentro de la localidad con un sentido pertinente. Que podamos desde ahí entonces tener unos puntos de partida para poder hacer entonces esto que hoy les propongo. Que trabajemos por una sociedad que queremos, más justa, más equitativa, más incluyente. Y que esto lo podamos hacer desde dos escenarios fundamentales: la innovación y la educación.